a historia dun xoven labrejo que antes de embarcar xa fora mariñeiro. La 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 estranxeiro hai 4 metros e medio, ca maleta xa na porta hai 4 metros e medio. La 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 la. Buenas noches, amiguitos de Zoa. Esperamos ser agradables para todos.
Bueno, chavales, estamos aquí nun novo vídeo de Galicia ao Estranxeiro. Os acompáñanos os increíbles Zoa. Temos por aquí guitarrista, Javi. Javi tamén, o baixista. Correcto. Faltanos un componente, ¿no? Que por problemas personales non puido vir hoxe, pero bueno, quedará para a próxima, que sería a batería. Parte fundamental tamén, ¿no? Iván, sí. Iván, moi bueno. Entón, como empeza Zoa? Bueno, Eso sabe máis Javi primeiro que sí, bueno, el grupo empieza, teníamos un batería anterior, que era Manu, y bueno, Manu puso un anuncio en internet y tal, y contacté con él, y la idea era hacer un grupo punk, hardcore melódico, un estilo completamente diferente al que es ahora Zoa. Y a Javi lo conocimos mediante una aplicación que se llama, una página que se llama Solo Músicos, solomúsicos.com. Vale anunciado. Claro. Y contactamos con él, le dijimos si quería formar parte de un grupo de punk, dijo que sí, y al final de punk ya se ve que nada, pero bueno. Claro, nos liamos, non, Claro. o rollo punk non, Ah. pero bueno. Porque vos sempre, desde o inicio, vos o personal, sempre tirastes por este estilo de música ou fostes madurando así e ao final chegastes a este punto? Personalmente, bueno, a ver, eu saleo anos tocando e tal. Ao principio, si, empecé un pouco, pois o que falábamos antes, así, hard rock, un pouco punk e tal, e despois sí que fui evolucionando a tocar sempre nas bandas en rollo metal. El tema metal e tal, bueno, pero sempre con algunhas influencias así de outras cousas, outros estilos e tal, porque a mí me gusta máis meter así pinceladas de outras cousas e tal, que es esa todo metal. Ajá. Pues máis divertido. Ostras. Javi distinto foi, non? Fixeches así máis estilos tamén. Sí, era más eso, pues punk, también toqué, antes de tocar el bajo toqué la batería, Ah, hace muchísimos es años. interesante, en plan, variaches de instrumentos. Sí. Y hacíamos rollo Slipknot y así, Sepultura, pero luego tuvo otra banda y ahí fue donde hicimos ya eso, punk, mezclado con grunge, estilo Nirvana, Ajá. y fue la anterior a... Por exemplo, os teus inicios musicales, que empezaches ca batería dixeras ou empezaches con guitarra? Ou... No, con la batería, yo empecé con la batería. Sí, Sí. como decidiches empezar a tocarlo así? Nada, bueno, soy un fanático de la música, Ujú. la verdad es que es lo que más me gusta, y si no era una cosa era otra, empecé con la batería, luego pasé a la guitarra, no encontraba ahí algo que me llenara del todo, y empecé con el bajo, y encantado, Ah. y llevo ya 10 años. E tú, por exemplo, aparte de tocar a guitarra, eres a voz de Zoa. Sí. Eres o vocalista. Sempre tamén cantaches ou... Pois mira, cantei na primeira banda que tiren, bueno, éramos dous guitarras e cantábamos os dous, así, algúns temas, pero fai 1000 anos, dice. E despois non sempre toquei a guitarra, nin facía coros, nin nada. Cheguei, bueno, con Javi, ao principio con Manu, despois con Iván, agora que é o batería. E, bueno, surdiu así natural, dixemos, bueno, hai que buscar un cantante e tal. Bueno, dixen, bueno, de momento se queredes vou facendo a voz, vemos como vai, e se atopamos un cantante interesante polo medio, pois entón meto o cantante. Pero al final, Ostras. bueno, ben. Fue algo que, ¿sabes? Que no teníamos otra cosa. Empezaches así como para practicar as Sí. cancións Sí, e para echar quedaches así de un- tal, sí, e sí. final xa cantando. Ostras, iso tamén... Ollimo O gusto. Y aparte nos Qué gustó, guay. al resto nos gustó. Claro, claro. No contábamos que cantara así, O sea. y ya dijimos, ¿para qué vamos a buscar a alguien si ya tenemos aquí? Que claro, Bueno, un filón. que para cantar este estilo de música tamén hai que ter unhas bases, non? Porque Sí. é máis complicado que o mellor cantar unha canción normal dunha letra, quero decir que sea Máis unhas melódico, palabras, así. claro. Ou é máis complicado? No sé, para mí cantar é moi complicado. Sí. Para mí, sí, porque despois además te escoitas e tal, eu penso que todos os cantantes dirán sempre o mesmo, algo así, Xa. que ti tes unha idea do que proxectas e Sí. do que cantas, e despois cando te escoitas dices, bueno, este Pero bueno, eso tipo sempre queres mellorar, non? É normal claro, pensar... bueno, pero o tema melódico
para mí ten a dificultade tanto unha cousa como outra. Este estilo en parte que ten o rollo de por a voz ás veces máis gutural e tal, pero bueno, máis ou menos se vai vas tamén desenrolando eso, vas... Sí. Al final no es ni melódico ni es... No, es rasgado. Sí, Sí. un rollo intermedio. Intermedio, sí. É interesante tamén, face cantar en ese estilo. Sí, sí, porque ademais, a ver, se é tamén algo moi gutural, eu penso, a miña opinión, igual a xente non opina igual, pero que ten ás veces, hai partes que teñen menos melodía. No rollo máis melódico, tes que estar super centrado, super afinado, tamén tocar, bueno, un rollo... Claro. E as letras, por ejemplo, son vosas e tal, ou como é o canta? Las letras principalmente las lleva él, se encarga casi siempre él de las letras. Debemos dar alguna idea de un tema en concreto, pero las letras se lo ocurra aquí Javi. Es que guai. Sí, o me chega, sobre todo, Javi, me chega con... Ah, pois esta está moi ben, podía, non sei, a última, poderíase chamar Odre. Odre? De que falamos que se esa Odre? Hai rollo máis escuro, Claro, ¿no? Claro, entón tens que dar aí unha volta e tal, pero bueno, ás veces teño así algún trozo feito de alguna letra ou ideas ou... Es curioso porque Odre Sí. es una palabra gallego y la canción es en castellano. Sí. Luego tenemos Drunken Chicken, que es en inglés, y la canción es en gallego. O sea, vamos... É verdade, que iso é un tema bastante interesante que estuven así vendo vos polas redes e tal, que vos fixeron, bueno, con reportaje ali escrito, que tiñades algún tema en galego, así? Sí, uno. Sí, metimos un tema en galego, agora o último tema que metemos no 7 en castelán, e o resto é todo inglés. Eu penso que a evolución igual meteremos máis en castelán, algún en galego, así. O tema é que a mí en galego, a miña voz en galego non é que non me mole o galego, que falo ás veces con xente en galego, teño familia que falo en galego sempre con ela, pero eu cantando en galego, en castelán me chirría, en galego me chirría máis, non sei por qué. Aparte curioso, porque así, por ejemplo, que canten en galego con este estilo de música, bastante curioso, ¿no? Non é así... Bueno, hai algunas. Sí, bueno. Sí, hai xente que eu máis ben o rollo como a voz a miro moitas veces como un instrumento máis. Sí. É máis ben ese tipo de voz, hai xente que lle queda señal en todos os idiomas, ou un cantante que cante moi ben. Eu tamén escoito moito sempre todo en inglés, entón sempre, non sei, estás máis... Sí, nosotros la ventaja que tenemos es que somos muy abiertos, creo. Y se ve desde que podemos cantar en castellano, en gallego, en inglés, las letras van de cosas muy oscuras, de cosas absurdas, o sea, creo que somos muy abiertos y no estamos encasillados a sonar oscuro, ni psicodélicos, ni... Estamos un poco abiertos a lo que vaya surgiendo durante... Sí, tamén así a esencia de Zoa, ¿no? Sí. Personal, voz e tal. Que guai, iso está moi ben. Falando dos temas, tedes algún así que vos cause cando tocades máis alegría ou máis a tope ou así? Hombre, ¿Algún favorito? Los últimos que tocamos en los conciertos normalmente guardamos la fuerza para el final. Entonces, Ahí, la energía. sí, yo que soy el que más le gusta la caña, creo, son los que más disfruto. Pero creo que tenemos un tema favorito los tres, que es Over. Yo creo que sí. Sí, é curioso porque, a ver, Iván, por exemplo, cada un ten así o máis as súas preferencias. Iván é máis, quizá, o máis metal, Power metal. clásico, non antigo, pero sí de que sexa máis puro, máis tema metal, menos influencias o tal. Bueno, eu teño máis así gustos de todo tipo, e Javi máis polo grunge. E, sin embargo, o tema de Over, por exemplo, Iván tamén lle gosta moito, ata agora estábamos metendo na entrada dos directos. Era o primer tema, sempre. Sí. Non é super metal. Non é super metal, está ben, é forte, pero non sei, é bastante variado, e sobre todo ten ese rollo de escuridade que eu creo que é o que nos caracteriza, que nos gusta sempre tirar a partes escuras, partes, somos moito
intentar crear unha atmósfera así dun son que este ben, así melodía e tal, e despois meter un ritmo moi forte. Sí. Entonces, variar así, ¿no? Aparte creo que Por Over a partes. la hora de componerlo como que fue fácil hacerlo, Sí. como que fue sin forzar mucho y creo que por eso le tenemos tanto cariño. Que guai. De que trata, así? Pois Over, aí, bueno, fixemos como unha mezcla porque ao meter no principio dos directos lle metemos unha pequena intro de, bueno, dunha melodía feita tal e Un cual. sampler. Sí. Ese sampler é un pouco parte da canción, da letra, é dun tema de Portishead, dun grupo. E nada, un pouco eu adaptei un pouco a letra e cambiei parte da letra e tal e cual, mas ben para cando expresar ese sentimento, esa sensación de cando un está moi abarrotado das cousas que lle suceden no día a día, da sociedade, dos traballos, da todo o que facemos e vivimos, estamos por riba, pois eso, over, estamos Hasta arriba. ata arriba, me sobrepasa todo. Que É guai. un pouco, sí, Va por aí. un pouco. a idea é esa. Sí, despois, Genial. bueno, outras letras non sei. É un tema así, o que máis que pensades que é así cañeiro, que sapa a tope? O máis Presure. cañeiro, Presure. Presure, sí, tamén Presure vai, pois eso, colle así outro carido do que estamos falando, pero sí, da presión tamén no día a día da sociedade e tal, a ver, debe ser que tamén chegamos sempre aos ensaios moi saturados, Venimos Este siempre- verano moi con mis matemáticas. estresados, como moi pouco tempo, moi poucos días, porque tal, temos moitas cousas, cada un, familia, nenos ou non, o traballo, bueno, moitas cousas, Muchas veces bueno, llegamos como todo Dios, cansadísimos. supoño. Ujú. É o que non sabe. Pois está ben, así, tamén. Teño que expresar todo isto, Desafogarse, desafogar todo o que nos ocurre, e por eso son máis Ajá. cañero. E despois así, bueno, miro, De verdad que temos aquí no, a- sempre falta. andamos con a pizarras, pizarrilla porque da lista, ¿no? temos sempre o Pues set que quite yo algunas aí. Sí, Ajá. nas pizarras. Despois, eu que sei, esta de Drunken foi así, acollemos cando tocamos, como se chama o sitio ese, en Sabarís era o... Sí, bueno, igual no es bueno decirlo. Hai que cortar aquí. Nada, a ver, unha experiencia nun sitio que tocamos Sí. e tal. Es más bien que es una anécdota. Sí, Que al final sí. hicimos una canción sobre Claro, ello. e o pavo tiña por ali galiñas, tiña Ajá. o rollo do pavo, non sei que, despois tiña un... Isto das anécdotas está moi guai. Sí. Nada, tiña un pequeno terreo, tiña ali galiñas e tal. E nada, Javi non sei que Sí, fora bueno. un día ali o tal. Bueno, salimos un concierto el sábado y yo me olvidé de algunas cosas y tuve que volver el domingo. Y cuando llegué allí, mi sorpresa fue que le estaba dando cerveza a las gallinas. Y claro, me quedé sorprendido. Aparte, las gallinas veían las latas y venían ya, o sea, que no era el primer día. ¿sabes? Ostras, estaban acostumbradas. Estaban entrenadas. Y entonces llegué al próximo ensayo y les dije, hay que hacer una canción, Drunken Chicken. Sí, Ostras, las gallinas claro. borrachas. Aunque el título es cachondo, en realidad habla sobre el maltrato animal. Pero bueno, Ajá. al final salió de ahí, de una anécdota que nos pasó y fue curioso. Sí, bueno, vai así tal, e vai un pouco así como medio escura de sacrificios, Sí. de rollos así tal. Porque Javi al final le da una vuelta siempre a todo muy... Sí, así rollos a tal. Muy gore. Eu que Sí. sei, a The Wonderful pois trata de que, bueno, somos todos bastante diferentes, hai moita xente, xa non se digo na política e tal, pero non normal, que cando mira algo diferente, o primeira reacción que te é recitar o diferente, nos pensamos que igual, eso, que a riqueza de vivir, de ter tal, é que todo o mundo sexa diferente e todo o mundo é válido. Claro. Non hai por que Sexa, discriminar a faga nadie, unha nada. cousa e tal, é un pouco eso, wonderful, Ujú. maravilloso. Despois, hombre, non é unha melodía super maravillosa, Bueno, pero pero- é cañera. Sí. Ujú. Mola. Bueno, van así un pouco así.
Sí, de distintas temáticas. De feito no último, creo que foi o último concerto que fixestes, que foi, tedes aí os cartelillos tamén. Sí. Sí. Ese Aí que vos no fun a ver. usan, Sí. este. Pois a verdade é que mantedes unha caña super guai, en plan, o rollo mola. La idea nuestra es los temas que, bueno, empiezan normal y tal, pero que en algún momento dado nos juntemos, coja fuerza, luego bajamos un poco de revoluciones. Lo que nos gusta es cuando sonamos fuertes, sonar lo más fuerte que podamos y sonar compactos. Y eso es la idea del grupo. Sí, Sí. a verdade que ben. Sí, o que se busca un son forte, por exemplo, Javi toca o baixo e tal, pero él toca tamén con un mogollón de pedales, e ten pedales, por exemplo, tamén de efectos, de guitarra, distorsións, foot, zoom, Sí, tamén, ten así distintos sí. rollos e tal. Está guai, porque contribuir a eso, a unha bola de son, que sea así forte, impactante e tal, Sí, pero tamén hai partes máis suaves, Sí, claro. máis sí, sí. máis atmosféricas, máis tal. Mi idea con el bajo es a veces ser un poco guitarra y un poco bajo a la vez. Ajá. Porque yo tengo algunos pedales de guitarra, entonces Sí. es como una mezcla ahí y de fuerza. Sabín que teñas, bueno, non sei se é esa, pero... No, esa esa é a túa, non? É Pero verdad. a del un tiñades pelín máis bastante. grande. Un poco más grande ahora, sí. Sí. Eu ficaime que teñades esas dúas pedaleras que eran así, bastantes completas, non? Sí, sí, sí. Está guai, Sí. para os efectos e todo. Sí, claro. para los momentos esos de llegar a la cima Sí, de la la fuerza, energía de la ahí. energía, necesitamos ayuda. Claro, La bola de claro. dragón. Está guai. Para la bola de dragón estamos... Este directo estuvo muy guapo porque aquí pasó una idea que es bastante curiosa, porque queremos tocar aquí, xa tiñamos como un pouco collido sitio para tocar e tal. Javi contactou con as Antimams, ¿no? Que son un grupo, bueno, pues pan rock, así, sí, pan rock e tal, bastante reivindicativas e tal, moi guapo. Nos coñecíamos, nos un grupo punky tocamos con algún, non ten tanto que ver o estilo, pero vale. E despois, non sempre os directos, os concertos e tal, nos axuda, pues xente que é de outro grupo, que se chama como ayer, vale? Que xente máis maior que a nos, nos levamos genial con eles, son, bueno... Sí, ahora ya hay amistad. Somos unha piña e un guai. rollo guapísimo, tocan genial. Dixemos, por que non os metemos tal? Porque son máis, tocan máis así temas de versións, e máis pop rock e tal. Sí. Dixemos, que máis dá? De total é un rollo musical, integrar un rollo chulo, para mí que se Y funcionó salió porque genial. vino, O sea, bueno, tú estuviste, Sí. hoy un montón de gente. Moi guai. Sí, estilos totalmente distintos, sí, muy guay. Entonces la variedad, no sabía si podía salir muy bien o muy mal. No salió bien. Sí, no salió sí. bien. Genial, sí, a verdade que sí, que estuvo moi ben esa noite, ese tal. Ujú. Logo, en breves va a ter outro, ¿no? Outro conciertazo. Sí. O 29 de marzo. Aí está guai porque, bueno, tocamos en moitos pubs e tal, pero unha sala así grandota aquí en Vigo, que é a Master Club. Ajá. Imos tocar con dous grupos, con Kilos e Sangre. Sí, sí. O 29 de marzo, sí, señor. E logo vamos a enfocar esa parede que tenes aí todos os conciertos que efetuestes, que está Sí. moi guai aí cos cartelillos. Pois sí, pois sí. Parece el Paseo de la Fama. Oye, pero moi guai, tío. Ostras. mola moito ter iso, claro que sí. Bueno, era bueno recalcar el primero Ajá. con nuestros amigos. O Churras Fest. Sí, en casa de Sí, Chamadoira. con Leira Rock. Con los Oleira Leira Rock. Rock, chaval. Hombre, bichería, que tal? Pois mira, aquí estamos, os Leira Rock os Zoa. E vamos tocar o 5 de agosto no Churras Fest en Carrasqueira. Non podedes faltar, vale, bichería? Ah, sí, señor. Hay que mandar un saludo. Un saludo para David y Fidel. Sí. Sí. Son a leche también. Bueno, aprovechando esto, ya queremos recalcar, ya que tenemos ahí muchos amigos en el mundo este, Sí. como David y Fidel de Leira Rock, Sí. bueno, Luis y Manolo de Como Ayer, Ah, correcto, sí. Mandarle unos saludos. Soto de Ardora, los Dioibo, que son colegas también, tíos de Son puta madre, guais, sí. y Candy de los Dolly,
son así de... Bueno, moitos grupos que fomos tocando con eles fixemos Amistad, ¿no? amistades, Sí. sí. Os Eso está guai, ¿no? chicos Porque de Serpe tamén, Sí, moi guai con eles. Bueno, hay muchos, sí. los dejaremos muchos atrás, O pero tema bueno. de ir tocando por aí tal, e iso, ¿no? Que tamén compartides e tal, as sensacións, conocedes a outros grupos, creo que é un tema que mola moito, ¿no? Si tú piensas, por ejemplo, cuando tocamos en el auditorio, éramos 5 bandas que llegamos a las, yo qué sé, a las 5 de la tarde hasta las 2 o 3 de la mañana. Al final pasas muchas horas con esa gente y siempre acabas teniendo feeling con unos, con otros. Qué guay. Y al final, eso, de todo siempre sale alguna amistad o algún grupo para tocar más adelante. sí, despois máis adiante repites con algún. Claro. Genial. Está Eso- guai. Bueno, e tamén, bueno, cambias sitios para tocar, te comentan, rollos así, sí. Pero bueno, Guai. si tuviéramos que elegir un grupo, serían los Dreams of Sí, Dolly los Sir, Dolly. como los más cercanos, tanto en estilo y sobre todo con la amistad que tenemos con ellos. Si tuviéramos que elegir unos, elegiríamos a Ostras, ellos. que guai, sí, señor. Falando así de los conciertos, a ver, alguna anécdota así de algún concierto que fuera leche, que... Bueno, lo de las gallinas te llegó. Ah, esa sí, esa anécdota sí, muy boa, Bueno, igual el de Tomiño, ¿no? Así que fue Sí, medio o del monte, Tomiño, una cabaña. Uf, ese foi bastante accidentado. Sí. Wow, pero ¿qué pasó ahí entonces? Sí, bueno, el sitio era así un poco alejado, en una cabaña. Claro, non coñecíamos o sitio, era en Tomiño, eso, pero... En Tebra, arriba de sí, todo. Arriba de todo. Chegamos coa idea de, bueno, iba a facer un escenario fora, tal, bueno, ao final foi dentro, ben, tal cual, pero que o sistema e o rollo pues era bastante punk, a forma de ser Sí. do tipo, que está guai, Ajá. pero era bastante, nosotros chegábamos con nuestras ideas aí, bueno, moi calculado, vamos a checar, facemos así, facemos así, Nosotros somos tal. muy, ¿sabes? Muy Sí. meticulosos. E despois foi todo tal, vamos a probar, o grupo viñan uns de Estados Unidos, eran. Sí. Ostras. Non aparecían, De Orlando eran, sí. de Orlando, os outros, bueno. Luego no había batería, o sea, contábamos con 3 grupos y fuimos 6 al final. Porque Sí, empezaron a aparecer grupos. Fue así un poco caótico, pero bueno, una experiencia pero más. sí, unha experiencia máis. Sempre van esas vosas mascotas que por lo visto están por aquí. Sí, primero fue, bueno, en honor a los pollos borrachos fue ese. A ver, vamos a sacarlo por aquí en cámara. Esta es la de... lo sacamos en Drunken Chicken, en honor a las cervezas y Al tema, claro. el tema ese. Y luego, pues nada, la mascota oficial es con la camisa hawaiana, la camiseta de grupo y... Wow, pero ese es un pedazo mascota, ¿eh? Podemos Quítalo, hablar sí, ahí. sí, Oye, claro, tranquilo. No ha caído nada, ¿viste? No, Por no, aquí. tú tranquilo, tú tira. A ver... Es grande, ¿eh? Mirad para aquí, chavales. Pedazo mascota, cómo mola. Y nada, lleva la camisa como nosotros, que siempre vamos de Ahí, hawaianos. Y... Con uniforme de chollo, sí señor, Ahí como está. tiene que ser. Sí, nos, sempre levamos, bueno, desde o principio pues hemos a... Sí, empezamos con aquel. Ujú. Queríamos... bueno, a camisa, digo. Ah, sí, lo de la camisa, sí. Lo de la camisa surgió así en el primer concierto y ya quedó para siempre. Pero esto lo compraste, lo regalaron, boludo. Lo compramos. Sí, para que a xente pase ben con Claro. él, así. Porque outro día mirei que viaxa polo aire que viola, ¿sabes? Flamenco, podes collelo, tiralo, pasalo, tiralo contra o teito, non, porque nos bota, pero xogar con él. ¿Qué pasa? Está para eso. Wonderful. Todavía no hay, Foi está, o público e... Ah, maravilla. Hombre, claro, está eso guai. te pasa increíble. Lleva patadas, lleva de todo. Oh, chaval. Bueno, pero está bastante bien conservado, Está ¿eh? perfecto, ahí, Hostia. después, claro. Después de tanto lume, tanta festa. Y sobre todo aquel, que a veces lo usan de balón. Bueno, deixámoslo por Sí, aquí, nos vamos a tirar. Tira por aquí. Ahí va. Pois, sí, a ver, nos o rollo o que facemos é eso, metal e tal e cual, pero intentamos que sexa un rollo Sí. festivo, Claro. para pasalo ben, nos intentar pasalo ben e tal, e pues o rollo hawaiano, Sí.
o rollo... Estuvo así. moi guai, eu cando vos Sí, fui a ver, a verdade que contraste. estuvo moi guai. Cando tocades, que motivación? Estabas nervioso ao principio, non? Se estabas Como un curtidos? flan. Yo al principio, los primeros sí que me ponía nervioso y tal. Ahora cada vez un poquito menos. Sí, ahora Cada vez menos, Claro, pero... normal. Pero sí que ahora yo por lo menos en mi caso intento disfrutarlo y no pensar en nada más y la verdad que me está funcionando. Mola, Me mola. está funcionando. Sí, Que o rollo divertido tocar- ao final é iso, non? Pasalo ben, Claro. tocando. Sempre tes ese rollo Sí, que el vas a gusanillo. tocar, de tal, pero despois a ver, pásase ben. Bueno, de feito, destes un regaliño, chaval, aquí unha camisetiña de Zoa, que guai. Moitas gracias, Nada. O símbolo de Zoa, é verdad, que significa Zoa? Vale, pues Zoa es una palabra gallega porque al principio de todo queríamos hacer las letras en gallego, aunque luego nos pasamos al inglés. Y Zoa Eran que es... ser todas en galego al principio. Sí, Sí. con el otro batería hacíamos en gallego. Mm. Y luego con Iván nos pasamos más al metal y tal, y cambiamos un poco y tal. Pero bueno, el nombre viene de una palabra gallega que es como, por ejemplo, la expresión zoa o vento, que es Ah, como sí. un zumbido. Que un- ruge, o que eso. tal. Entonces, claro, como nosotros la intención es rugir, pues Claro. viene de ahí. Que guai. Pois este de aquí é un monicriño Sí, bueno. colgado, ¿no? Cuando Medio hice- forcado. Ya que estamos dos medio colgados. Yo hice varios... O logo todo é de Javi. Ah, sí? Ese rollo así. Que guai. La idea, hice A varios. verdade é que lle peja, sí, o grupo, está guai. Hice varias ideas y a Javi le gustó el tío Orcao y decidimos Mola quedarnos moito, con mira, esto. se me cámara, Está guai. Vale, as vosas influencias así personales que vos levou a ser así os músicos que sodes hoxe en día? Bueno, yo lo tengo claro, el mío es Nirvana. Nirvana, que guai, grupazo. Sí. Yo de pequeño, con 8 o 9 años, vi Nirvana y hasta hoy. Se me encendió ahí un algo Genial. de Nirvana, de hecho me lo llevo tatuado aquí. Sí, O sea, es mi mayor influencia desde que estoy así. Luego de Nirvana, como lo típico, empiezas a investigar, a conocer más grupos. Conocí Offspring, Green Day en aquella época. Wow, qué pasada. Y luego en el cole el típico intercambio de cintas. Escuchaba Dover, Herederos da Cruz, No, ese de Molotov. eso sí que os firmo. Sí, no te gusta, ¿no? Sí, sí, fanático. Y luego nada, eso, conocí el punk, me gustaba mucho Bad Religion, Pennywise y todo eso. Y luego hubo un momento en mi vida que conocí a Slipknot y ahí fue cuando dije, wow, ¿qué es esto? Y desde ahí, claro, empiezas a investigar, a conocer revistas, aquella época eran revistas, CDs, y de Slipknot pasas a otro, de otro a otro, de otro a otro, y al final es Ajá, una mezcla de todo un poco. está guai. Sí, Vete además, por aí. o rollo este do logo vai un pouco por aí, porque, por exemplo, o rollo de Nirvana, non? O a cara, as veces que poñen Sí. así El logo nas de Nirvana camisetas es e un tal. poco Sí, especial la cara vai de... aí Sí. un pouco de tío colgado e tal, bueno, vai así un pouco... Sí, tiene todo, al final Tal. tiene todo una influencia Sí, de algo. un pouco de tal. Claro, está guai. Nada, a ver, eu de distintas cousas, eu como fun como por tempadas así de grupos e tal, e de estilos. Sempre gustoume o metal, sempre voltaba ao metal, pero non sei, pois a típica tempada que escoitei moito antigo de Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, moito grupo deste tal, me seguen encantando. Eu ás veces se meten comigo porque igual merco CDs, que non os mercan ni Dios, os CDs, pero a mí me encanta. Bueno, patelos, claro. Merco todo antigo sempre, Ajá. non merco nada agora, pois. Black Sabbath, hai unha canción Sí. que é Paranoid, creo. Sí, Está sí, guapísima. sí. E además teñen ese, por exemplo, Black Sabbath teñen ese rollo, esas atmósferas estranas, temas moi raros, escoitas, non é, se escoitas os grandes éxitos, sí, pero se escoitas un CD inteiro, Ujú. teñen aí moitas cousas estranas, a mí me gusta moito eso. E despois, por exemplo, pois, non sei, Slipknot tamén me flipa, sempre me flipou, grupos así cañeiros, Está guai. sí, un Yo creo- pouco de jazz, un pouco de... A mí me gusta un pouco de... Para hablar de Iván, que no está, creo que los tres coincidimos sin Sepultura, igual, ¿no? Sí, tamén, rollo de Sepultura, sempre... Ajá. Sí, rollos machacones, sempre Sí. nos vamos a ter aí ese... Porque ese Iván, nexo. Iván que es el más, puede ser el más metal. Ujú. Yo soy el que le gusta la fuerza
y a él, Javi, las cosas raras, psicodélicas o extrañas. Ostras, Entonces, facedes rarito aí soy un... el rarito es él. Facedes aí un bo consunto aí. Somos bastante distintos os tres tamén, de forma de ser e tal. Ao final sí que temos, bueno, hai xente que ten esa parte escura, cada uno somos bastante escuros. Na forma de ser temos un pouco así... Lo que nos une, una yo creo, parte. es eso, creo. Les gusta la oscuridad Puede y ser, sí. la rabia y al Sí. final con la música lo sacamos fuera. Está guai. Venga, agora, a verdade, bueno, dentro de cada un ten as súas historias, nos respetamos bastante, nos Eso levamos mola, bastante para levarse ben, para Sí. que a banda, o grupo Sí. funcione, non? Somos los tres muy diferentes, pero Sí. como grupo nos llevamos muy bien. Eso está Sí. ben. Sí. Agora mismo, así, Zoa, en que momento estás? Está despegando? Estás consolidado xa? Ou así máis ou menos? No, a ver, somos una banda local, con que nos conozcan aquí la gente que es de aquí, nosotros contentísimos. Porque levades un ano... O sea, como banda vamos a hacer 3 años. 3 anos. Pero a los conciertos hace año y medio que empezamos. Ajá. Y Esa atende, vamos son a por, moitísimos. bueno, vamos a por el 10º ahora. Ah, genial. Este sería o décimo? Sí. Non me decís nada. E agora, a verdade, orgullosos donde tocamos, sitios bastante chulos. A mí, personalmente, por exemplo, os pubs así que se son un pouco pequenos, a mí me gusta moito. Ah, sí? Sí, son bastante, me parece bastante... Por exemplo, el Contrabajo es un sitio a mí que me gustou moito tocar. El Contrabajo é un sitio non moi... Pero me parece que está ben en unha sala que incluso é medio unha sala de culto, sabes? En Vigo leva moitos anos, cambiaron de donos, ¿no? Sí. Me parece. Es una sala... Pero está guai para tocar. Esos sitios. Tocaste sempre por aquí ou fostes a algún sitio xa máis lesos ou así? No, por aquí. para aquí. Bayona, Tomiño, Vigo, Canido... Nada, Ah. por aquí cerquitas, todos. Bueno, está moi ben. Han ido ahí la de Miguel tamén, un sitio mítico. Eso sí que es un sitio mítico. Sí, que para mí, por exemplo, é a cervecería de Miguel, para mí é un sitio que é curioso porque tratan moi ben os músicos, e que, a ver, non é que nos trate mal en todas partes, ni moito menos, pero sí que pon ganas o que está ali, Miguel, de que os músicos estén ben, de darlles unha boa cea, de estar agradables, de lle dá valor o rollo do músico e lle gusta, Sí. non sei, está moi guai, por eso leva mogollón de anos levan tocado ali mogollón de grupos. 33 años lleva allí. Así sí que mola, tío. Sí, sí. A xente que se preocupa. Bueno, que isto acábame de recordar a David que estaba dicindo outro día que gracias aos locales que se preocupan pola música en directo e polas Claro, bandas así pues sí. que vos levan e tal, eso está moi guai, tío. Pues sí, la verdad que sí. É que aparte dos locales, dijo no, personalmente que mola moito, tío, que sei, vas a tomar algo tal e que hai un concierto dunha banda ou así, pois ostras, está moi Claro, guai. además ti tocas ali e despois, joder, se quedas con unha boa sensación e tal, a ver, aí hai algún local que, pues, non sei, igual non repetiríamos a tocar, pero despois se quedas con boa sensación e igual te chaman para cualquier movida, aí, pues mira, vamos a facer, non sei, un rollo especial e tal, pues vas con gusto e dices, sí, joder, pues todo Claro. o cariño posible para que sea Claro. todo ben. Y ya que estamos, era bueno recordar a Sur, que nos llamó 2 veces para Sí. tocar en el auditorio de Nigrán y se lo ocurrió muy bien y fuimos 2 veces. Que guai. Nos llamó él las 2 veces y muy contentos. La verdad que un saludo para Sur, que también otro amigo de Zoa. Sí, Genial, que, sí, con señor. poucos medios fixo a segunda vez que fomos foi un 5 festival grupos, cojonudo. Wow. De 5 grupos, moi guai. Moi guai. Que estuvo. chachi, chaval. Y sin ayuda de nadie de fuera, o sea, No. todo entre nosotros y él y
muy Qué bien. pasada. Pues eso, La policía que vino. Es verdad. Esa es la anécdota. Sí. Que vino la policía a cerrarnos el garito. Ostras. Sí. Mm. Bueno, era o garito, auditorio. Era un auditorio. Auditorio. Que no a teníamos echarlo, permiso, que no sé qué. Uf, la verdad que. ¿Pero esa contra el final o principio? Faltaban 20 minutos para empezar. Sí. Va a empezar, o sea que sí. casi vos chapan a la festa toda. Casi. Sí, bueno, casi nos chapan a festa para Cinco bandas. grupos. A 5 bandas. grupos, que Sí, lo sí, digo, claro. todo movida, o festival. Que llevábamos 5 horas montando todo, imagínate. Sí. E ao final que portáronse ben ou como Sí, foi? sí. La policía se portó bien Entendero, y fue otra vez gracias a Sur, que nos pedían que si había un altercado o un problema, necesitaba una persona que se hiciera responsable. Y él Claro. se comprometió a dar su DNI, que se hacía cargo por si pasaba alguna cosa. Mm. Tú imagínate que arde el auditorio, Ya. la culpa sería de él. Y él se comprometió a dar su DNI, o sea Wow. que... O sea, portouse aí, botou portó, valor e todo. sí. Que proxectos tedes así cara ao futuro, así sobre a banda? Nada, ahora estamos con, bueno, vamos a tocar ahí, este evento vai ser importante, os invitamos a que veñades, Hai que ir, hai que ir. estaría guai, a ver se pensamos algunha cousa para todos Sorprender aí un poquito. os que veñades sempre e tal, a ver, para, bueno, para, como un regaliño, alguna cousa tal. Como se chama? E nada, despois o tema de gravar, sobre todo, a ver, é fundamental, non se... Temos grabación de directos e de xente que nos grabou e tal e cual, que é o que poñemos nas redes e tal, pero gravar uns cantos temas e tal, a ver... O sea, es que guai, claro, aí para ter... Claro, algo bien grabado. Sí, o proxecto que temos agora é eso, neste tempo gravar, aínda non sabemos ben cantos temas e de que forma, porque, bueno, agora... Hai multitud de sitios para gravar, formas de gravar, e todo, no, a mí, por exemplo, góstame o rollo, dentro de, a ver, os recursos que temos, de gravar que sexa un pouco bastante natural. Ajá. Entón, igual, non sei, de gravarlo medio, como se grababa antes, medio Sí, no nos aire, gustaría grabarlo a la así. vez, todos juntos, tocando Sí. a la vez. Ah, Por claro. mantener un poco Ahora- eso que tenemos de tocar juntos. Esencia, Sí. Sí, porque soa máis natural, igual despois meterlle algunha pista de algunha cousa. Tampouco moita cousa de, por exemplo, a mí moitas grabacións de grupos que ti escoitas e dices, este grupo está genial e tal. Os vas a mirar en directo e despois dices, a ver, aquí soaban 5 voces, 2 solos de non sei que tal, e agora en directo non soan nin a mitad de cousas. Claro. Eso a mí non me gusta. Claro. A mí me gusta que sexa prácticamente Natural, real. ahí, natural el o que tema. tal, pero bueno. Queremos que suene de la medida que se pueda lo más parecido a los conciertos. Ajá. O Exactamente. sea, que é un proxecto moi importante, gravar. Sí, la verdad Sí, que sí. Es un reto para nosotros porque nunca grabamos juntos, entonces Sí, ademais guai. é a tarxeta de presentación que tes despois para Claro. para enviarlas a para festivales o mandar a salas. festivales, exactamente. Mandar Claro, por ese é cualquier como lado. un caché que tes, ¿no? Ostras, Claro. que ao gravar sabe Claro, a veces nos preguntan, ¿qué estilo hacéis? Que hacemos esto, pues toma, mira, escucha esto. Ajá. Claro. Entonces es más fácil. Genial, sí. Bueno, pois nada, hai que estar atentos. O día era 29 de marzo, aquí en Vigo, na sala Master Club, ¿no? Exactamente. Os Toa van a tocar, sí señor. Así que hai que ir a velos. Bueno, pois algunha cousiña máis por aquí, un saludo ou algo queredes dar? Ou Sí, bueno, algo queríamos que dar las decir? gracias a los que nos vienen a apoyar siempre ahí, que están en primera fila, a esos 20 ahí chimpando, que nos dan ese Como calor. mola. Hai que Y animar a xente, Nos ayudan mucho cuando vienen y siempre son los mismos y muchas gracias, de verdad. Sí. Muchas Muchas gracias. Genial, Os pois... esperamos. Nada, eu moitas gracias, agradecervos que fixerades punto en De Galicia ao Estranxeiro, esta nova edición, tal. Moitas que gracias sodes- a ti. A vos, joder, a vos. Nada, sodes increíbles, aconsello a xente que os vai a ver, porque tedes moita energía e pásase moi ben nos vosos conciertos. Nada, moitas gracias. Gracias. Moitas gracias. Gracias Podo a ti. facelo parvo, xa? Sí, sí, agora. Chavales, non olvidarse de suscribiros, e darle a like aí. Chao.